Nosotros, hermano, hoy que con una hermana, no me acuerdo, que me decía que él necesitaba, decía él, ¿no? Un pastor, que él necesitaba las palabras de aliento, que él necesitaba las palabras de fortaleza, que él necesitaba comunicarse con otros hermanos para oír, ¿no? Una palabra, digamos, un entusiasmo nuevo. Como que dice, en este momento de prueba que estoy pasando necesito, dice, todo eso. Por eso yo me comunico mucho con los hermanos, porque comunicándome con los hermanos me fortalezco. Y yo le decía a usted lo que tiene que comunicarse con el Señor. Porque los hermanos, yo me conozco a mí mismo y yo sé hasta dónde doy. No, yo sé hasta dónde puedo dar. Y ciertamente que hasta donde yo puedo dar no va a satisfacer las demandas de aquel que está pasando por una lucha o una prueba. No va a satisfacer. Y si quiero satisfacerlo a esa persona, voy a poner una carga sobre mí que no sé si voy a poder llevar. Ahora le digo, pero cuando nosotros aprendemos a confiar en el Señor, cuando nosotros buscamos la fortaleza en Él, cuando nosotros lo miramos a Él y descansamos, cuando nos sentimos seguros, ¿no? Mirándolo al Señor, mirando su sacrificio, mirando su vida en nosotros, mirando su justificación en nosotros. Entonces, como decía, creo que el hermano Watchman Nee decía, ¿no? Cuando más me acerco a Cristo me alejo de los hermanos, ¿no? Y a mí en ese momento me pareció duro, porque yo amaba a los hermanos con locura, como los amo todavía, ¿no? Pero acercarse al Señor es lo mejor. Eso no quiere decir que uno tiene que despreciar a nadie, sino que uno tiene que aprender, ¿no? Que conociendo al Señor, yo voy a conocer mi fuerza. Conociendo al Señor, yo voy a conocer el lugar donde yo voy a tener que ir en el momento de prueba, de angustia, de soledad, ¿no? Sin desmerecer a nadie. Porque el que lo mueve a los hermanos es el Espíritu, es Dios el que los mueve, ¿no? Y cuando Dios mueve a una persona, esa persona es de mucha bendición para nosotros. Y esa persona ni sabe que está siendo usado por Dios. Por eso yo decía, hermano pastor, descansa en el Señor. Deja que el Señor, deja de depender de los hermanos y depender del Señor. De lo mejor que hay. Depender del amado es lo mejor. Por eso está bien escrito ese pasaje que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto, ahí tenemos que tener la mirada nosotros. Sin desmerecer a nadie, sin desechar a nadie, ¿no? Porque mi carne, la humanidad que yo tengo es la humanidad que tiene el otro, el hermano, la hermana, la misma humanidad. Y entonces, ¿cuál es mi fracaso? ¿No? En no descansar en el Señor. Ese es mi fracaso. Y que Dios me ayude, ¿no? Que en el momento que tenga que pasar por la prueba, yo pueda descansar en el Señor. Decir, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi fortaleza. Vamos a leer acá en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? El sacerdocio de Melquisedec. Hoy estaba leyendo esto ¿y dónde comienza el sacerdocio de Cristo? ¿No? Porque nosotros necesitamos un sacerdote que ofreciera sacrificio por nosotros,
¿no? Que por medio de ese sacrificio nuestros pecados fueran perdonados, ¿no? Que nosotros fuéramos limpiados, ¿no? Que nuestros pecados fueran borrados completamente. Necesitamos un sacerdote nosotros, ¿no? En el Antiguo Testamento sabemos que Dios levantó un sacerdocio, que era el sacerdocio arónico, pero eso era para Israel nada más, no para los hijos de Israel. Pero nosotros no teníamos parte ahí, no teníamos parte ahí. Y ellos ministraban en el tabernáculo, ¿no? Y bueno, y el sacerdote, ¿qué tenía que ofrecer? Tenía que ofrecer lo que él tenía, ¿no? Pero resulta que el sacerdote no ofrecía su vida, no, sino que mataba al cordero. Y la sangre del cordero era lo que le permitía al pueblo de Israel, ¿no? Recibir las bendiciones de Dios por medio del propiciatorio, porque la sangre era derramada, era juntada y era derramada sobre el propiciatorio. Y cuando Dios veía la sangre, pasaba de largo. Pero con Cristo no fue así, porque por eso es mucho mejor, mucho más excelente, ¿no? Lo que hizo Cristo que lo que hizo Aarón, ¿no? Y también dice que, bueno, vamos a leer un poquito. No sé si acá en este pasaje está que la sangre de Abel, creo que dice, ¿no? No me acuerdo dónde está ese pasaje. En el capítulo 12, ¿no? Sí. (12:1) de Hebreos, ¿no? 12:24. Dice, y a Jesús, bueno, vamos a leerlo, sobre que el pueblo de Israel no se podía llegar al monte. El 18, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, ¿no? Nosotros no nos llegamos a un monte que no se podía tocar, como Israel, al fuego encendido, ¿no? Al turbión, ¿no? El turbión era un viento que destruía, ¿no? Como un remolino, algo así, como un huracán. Dice, no nos llegamos a eso. Y a la oscuridad y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras de las cuales se oyeron y rogaron que no se les hablase más. ¿Por qué? Porque ahí, ¿cuáles eran las palabras que se oían? No, desde ahí, desde ese lugar, no, si no era juicio y condenación, no, maldición, y todo en contra de aquellos que se acercaron ahí, el pueblo de Israel, pero porque no podían tolerar lo que se mandaba, no se podía tolerar. Si una bestia tocar el monte será pedrada o pasada por dardo. Tan terribles cosas era la que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. No, y eso es lo que nosotros no sabíamos antes, ¿no? Que la ley lo que produce es oscuridad y es temor. Porque cuando estamos en la oscuridad no vemos y tememos. Mas os habéis llegado al monte de Sión. Ya es otro monte diferente, ¿no? Mas habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Porque por medio de la ley Dios nos habla desde la tierra, pero por medio de la gracia Dios nos habla desde el cielo, ¿no?
y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos, que están alistados en los cielos, preparados, ¿no? Y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? Es decir que tal vez nuestra, como decía un hermano, ¿no? Tal vez nuestra obra no sea perfecta, pero Dios nos ve perfecto por medio de la sangre. Aunque nosotros, nuestra obra no es perfecta, Él nos ve por medio. Esa es la provisión, ¿no? Y eso nosotros no tenemos parte ahí. Esa es Jesús nomás que logró eso, ¿no? Eso no quiere decir que con eso ya alcanzamos todo. Lo único que alcanzamos no es la provisión, la parte de Dios para nosotros. Pero hay algo más para alcanzar, que es nuestra herencia con Cristo. No, pero acá está hablando de la provisión, ¿no? Y Él nos hizo a nosotros, con un solo sacrificio nos hizo perfectos, ¿no? Él nos ve perfectos siempre. Aunque nuestra vida práctica no sea perfecta, pero Él nos ve la perfección, porque nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y eso es maravilloso, ¿no? Gracias le damos al Señor. A Jesús, el mediador de un nuevo testamento, ¿no? Y está hablando que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Como dice ahí en el capítulo 8, 6, dice: más ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual había sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero fuera sin falta, cierto no hubiera procurado lugar de un segundo pacto, porque respondiéndolos le dice: he aquí viene el día, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los menosprecié, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que ordenaré en la casa de Israel. Bueno, y ustedes pueden seguir leyéndolo después, ¿no? En su casa. Entonces dice, y a la congregación de los primogénitos, ¿no? Que están alistados en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento, ¿no? Que habla mejor que la de Abel. Bueno, y ahí sabemos que Abel era el hermano de Caín, y sabemos que el único que puede escuchar la voz de la sangre es Dios, porque Abel había muerto, pero la sangre seguía hablando, ¿no? La vida que estaba en Abel seguía hablando. ¿Y qué decía esa vida? Ella pedía venganza, ella quería que se hiciera justicia por la muerte que él había padecido, ¿sí? Quiere decir que la sangre habla, ¿no? Ahora mirá que no desechéis al que habla, no desechéis al que habla. ¿Quién habla? La sangre es la que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, es decir, a Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que habla de los cielos, la voz de la cual entonces conmovió la tierra. ¿Vio? La voz de la sangre, la voz de aquel que hablaba en la tierra, conmovió la tierra. Mas ahora ha denunciado diciendo: una vez y yo os conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. ¿No? Fíjese. Y esta es la palabra que alguna vez declara la mudanza de las cosas visibles como las cosas hechas, para que se queden las cosas que son firmes. Entonces, si nosotros vemos que la sangre del esparcimiento habla mejor que la de Abel. A ver, la sangre de Abel demandaba venganza, pero la sangre de Cristo,
habla sobre la gracia. Perdón. El mensaje que tiene la sangre de Cristo es la gracia, ¿no? Y es una palabra no de maldición, no de venganza, sino de bendición. Y nosotros la hemos alcanzado. Gloria a Dios. Nosotros hemos alcanzado a entender el mensaje, ¿no?, de la sangre que fue esparcida, que habla mejor que el árabe. Gloria a Dios. Y entonces mirad que no desechéis a aquel que habla. No debemos de desechar la palabra de su gracia. No debemos de desechar el mensaje de la cruz. No debemos desechar las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque a él se le fue revelado un misterio que estaba oculto de tiempos y edades, sino que tenemos que atesorar. No desechéis a aquel que habla. Es decir, está hablando de la sangre, ¿no? De la sangre de Cristo. Y algunos hermanos lo llevaron y lo relacionaron con los hombres. Pero es la sangre. Porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, es decir, por ahí está hablando también de la sangre que era derramada por medio de los becerros, ¿no?, de los carneros que se ofrecían en sacrificio. Si desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla de los cielos. Entonces, que nosotros podamos entender, hermanos, que tuvimos un privilegio y tenemos un privilegio maravilloso de poder entender la voz de la sangre, ¿no? Porque la voz de la sangre nos posiciona a nosotros delante de Dios. No solamente que nos posiciona delante de Dios, sino que nos posiciona a nosotros delante del pecado, delante del mundo, delante de las tentaciones. La sangre de Cristo nos posiciona a nosotros delante de cualquier cosa que nosotros nos pueda. Y esa sangre nos hace ver a nosotros santos, justos y perfectos, ¿no?, como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Dios nos ve a nosotros a través de la sangre. Y bueno, y nosotros le damos valor a eso. Y entonces, como dice Pablo, dice, nosotros vemos como Dios ve y consideramos como Dios considera, ¿no?, en cuanto a nuestra posición, Volviendo ahí al versículo 18, no habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Nosotros ahora no, ya estuvimos demasiado tiempo ahí, al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, la cual los que lo oyeron rasgaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Fíjese, ¿no? Ya no recibieron bien la palabra, claro, si venía de ese lugar, ¿no?, del lugar de juicio, de condenación. Era tan terrible lo que se oía, dice, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Moisés, ¿vio? Estoy temblando, mas os habéis llegado al monte de Sión. Gloria al nombre del Señor. Ahí en Apocalipsis, creo, 14:1. Miré y aquí el Cordero que estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. No, el monte de Sión va a estar en aquel tiempo también, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En Apocalipsis, en aquel lugar, en el futuro, todavía va a estar ahí. Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, ¿no? A Dios el juez
de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la sangre de Abel. Me encantó eso. Me encantó el hablar, el mensaje que hay en la sangre de Cristo. Entre la sangre de Cristo y la sangre de Abel hay una diferencia muy grande. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. No dice la sangre de Caín, ¿vio? Dice la sangre de Abel. Entre Caín y Abel, el mejor era Abel. ¿Vio? Él fue con el cordero para poder presentarse delante de Dios. Él fue con la sangre derramada. No, pero aún así, si bien él sabía la manera en cómo acercarse a Dios, su interior no pudo decir: Señor, no le tengas en cuenta esta falta, perdónalo, sino que él demandaba venganza. Pero no era Caín, era Abel, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Que nosotros, o que Adán comió del árbol del bien y del mal. Hay algo bueno y algo malo en nosotros, pero hay algo que es espiritual. Y lo espiritual es lo mejor, es lo más sobresaliente. Porque aún lo bueno del hombre no agrada al Señor. Lo bueno del hombre no le sirve a Dios para poder redimir al hombre, porque lo bueno del hombre demanda venganza. Lo bueno del hombre demanda condenación. Fíjese, ¿no? Era un hombre bueno, pero sin embargo, ahora la sangre de Cristo mucho mejor, habla mucho mejor. Pero cuando miramos a Abel pidiendo venganza, ¿no? Un hombre bueno entre comillas, ¿no? Él fue por medio del cordero a Dios, fue por medio de la sangre a Dios, pero buscaba venganza, ¿no? Y ahora nosotros no podemos ir por medio de la sombra, ¿no? A Dios, tenemos que ir por medio de la sustancia, ¿no? Y la sustancia es la gracia, es Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de los machos cabríos no tenía poder, porque esa sangre no limpiaba la conciencia de obras muertas. Dios no las limpiaba, no tenía poder, pero lo único que hacía era cubrir. Pero la sangre de Cristo, esa sí tiene poder. Gloria a Dios. Entonces nosotros vamos con la sangre delante de Dios, con la sangre del cordero, pero no como lo hizo Abel, sino que vamos como lo hizo Jesús. Y habíamos comenzado con el capítulo 7, ¿se acuerdan? Donde nosotros ahí veíamos al sacerdocio y queríamos hablar un poquito sobre ver dónde comienza el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo comienza en la cruz. ¿Por qué comienza en la cruz? Porque el sacerdote tiene que ofrecer sacrificio por el pecado, ¿no? Y este sacerdote, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ¿no? Él es nuestro sacerdote, pero también es la ofrenda, porque Él se ofreció a sí mismo, ¿no? Y en eso había una distinción entre los sacerdotes del Antiguo Pacto y el sacerdote que es del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Su sacerdocio comenzó en la cruz y Él derramó la sangre de ese cordero, fue derramada no para cubrir el pecado, sino para borrar completamente el pecado que nosotros habíamos cometido. Aleluya, gloria a Y esa Dios. sangre nos alcanzó en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, dice, en la derrota de los reyes y le bendijo.
¿no? En el capítulo 7, hablando del sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Ciertamente que Melquisedec habrá muerto, era un hombre, ¿no? Era un tipo de Cristo, sabemos, porque no teníamos genealogía, ni padre ni madre, pero Cristo, este sacerdote, que es nuestro sumo sacerdote, Él permanece para siempre, ¿no? Él permanece para siempre. Y la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, ¿no? Mejor. Él nunca, si nosotros, cuando hablamos de la sangre, nosotros hablamos de la vida, porque la vida está en la sangre, dice. Entonces, nosotros nunca vamos a buscar venganza de aquel que nos hizo un daño, ¿no? Sino que vamos a decir como Cristo hizo: Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Ten misericordia de ellos. No sé si ustedes pueden entenderlo. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. El mensaje de la sangre de Cristo es mejor para nosotros, ¿no? Nos perfecciona. Pero yo veía también la personalidad de Abel. Él no era como Caín, ¿no? Él era un hombre que aceptó todo el consejo que el Padre le dio para poder acercarse a Dios. Pero su interior no fue transformado, aparentemente. ¿Por qué? Porque no había poder para esa transformación. Ese poder para transformar nuestra vida estaba en la sangre de Cristo, en el mensaje, en el hablar de esa sangre estaba el poder transformador, no en la sangre de Abel. En la vida de Abel, por más buena persona que hubiera sido, por más que ofreció él el sacrificio, que se acercó a Dios con el sacrificio del Cordero, ese sacrificio no tenía poder para transformarlo, ¿no? Y nosotros, por más que derramemos libación en nuestra vida, ¿no? Nuestra sangre, ¿no? por alguien, por los hermanos, en nuestro sacrificio no tiene poder para transformar las vidas. Yo hago todo no, lo que tiene poder para transformar nuestra vida es el hablar de la sangre de Cristo, la gracia, el mensaje, ¿no? Por eso dice que el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo, fue mejor que el de Isaac, porque dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús, el cual no es hecho conforme a la ley de los mandamientos carnales, ¿vio? Sin una virtud de la vida indisoluble, sino el poder de la vida indisoluble, ¿no? Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfecciona la ley, mas hízolo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por lo que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Tanto
de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Y los otros ciertos fueron muchos sacerdotes en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Gloria al nombre del Señor. ¿No es maravilloso, hermano? Gloria a Dios. ¿No? El sacerdocio, el pontífice que hoy está para nosotros, intercediéndonos por nosotros, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre está el Señor y ahora Él está intercediendo, ese es su trabajo, interceder en favor de nosotros, presentando siempre la sangre que fue derramada, porque los pontífices porque tal pontífice nos convenía inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿No es maravilloso esto, hermano? Gloria a Dios. ¿No se goza nuestro corazón por esto? Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, más la palabra del juramento, ¿no? Después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces presentémonos delante de Dios con el Cordero correcto, con la vida correcta. Porque Abel se presentó a Dios con el Cordero y con una vida que no había sido transformada. Lógicamente que esa vida no podía ser transformada por la sangre de un Cordero, ¿no? Tenía que ser, la vida transformada viene por medio de la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos habla, dice, como leímos ahí en el capítulo 12, que habla mejor. Y Jesús, el mediador de un Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Donde se esparce la sangre, ahí esa persona es limpiada, santificada, hecha una obra única para Dios. Cuando la sangre toca a esa persona recibe el nuevo nacimiento, la justificación y recibe la transformación de vida. Porque la vida que nosotros recibimos la recibimos por fe, pero tuvo un precio. Fue derramada, fue esparcida esa vida, ¿no? Por medio de la tortura, por medio del escarnio, por medio de los golpes que le dieron en el rostro. Desfiguraron su cara a golpes y esa vida nos salpicó a nosotros. Alabado sea el Señor. Y te salpicó a vos y me salpicó a mí. Y ahora, por medio de esa vida que la sangre nos dio a nosotros, por eso podemos ser transformados semejante a Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo? ¿La sangre? No. Ya la sangre ya fue derramada. Necesito que esa vida me vaya transformando. Y ahora yo me acerco a Dios por medio de la sangre del Cordero. Mirá que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla desde los cielos, ¿no? Y bueno, y la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y lógicamente, pero que no es fuego consumidor para consumirnos a nosotros, sino para consumir todo aquello que impide en nosotros, todo aquello que todavía estorba, ¿no? Eso puede ser consumido por la vida, ¿no? Que estaba en la sangre de Cristo, que está en la sangre de Cristo, ¿no? Esa vida se puede devorar aquello que impide para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Y la voz de la cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo: una vez
y yo conmoveré no solamente la tierra, más aún el cielo. Gloria al nombre del Señor. El cielo será conmovido, no por medio de la obra de Cristo. Gracias le damos al Señor, hermano. Gracias por este sacrificio, por este sacerdocio. Gracias por esta sangre, ¿no? Que no fue sangre nada más, sino que fue sangre y vida lo que nosotros hemos recibido. Una vida eterna, una vida indisoluble, ¿no? Una vida que no puede morir. Esa vida quiere manifestarse en nosotros, a través de nosotros. Pero para que nosotros sabemos que esta vida que nosotros hemos recibido se manifiesta solamente en la muerte, como muchas veces nos leía el hermano Nicolás. Yo me lo aprendí de memoria ese versículo por lo que lo leía Nico, 2 de Corintios 4, que así como nosotros hemos manifestado la vida de Cristo, o llevamos la vida de Cristo, la muerte de Cristo, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. No, si no experimentamos la muerte de nuestra alma, del yo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces nunca voy a poder experimentar la vida de resurrección. Es una vida muy, muy poderosa, la vida de resurrección. Y una vez que nosotros la declaramos a esta vida como nuestra, como la que nos sostiene, esa vida se hace cargo, esa vida se hace responsable. No tengo que hacer, no tengo que hacer nada, solamente darle lugar a esa vida. Ese es el trabajo que yo tengo que hacer, ¿no? Mantenerme firme, el trabajo, ¿no? Seguir creyendo en el Señor, no dudar. Entonces, cuando nosotros experimentamos la vida o qué vida experimentamos cuando nosotros declaramos la fe, una vida de resurrección, que venció la muerte, que venció el infierno, que venció al diablo, que venció el mundo. Gracias le damos al Señor por el sacerdocio de Cristo, ¿no? Y Él todavía sigue intercediendo por nosotros. Te invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Gloria al nombre del Señor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias, Señor, porque la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Y esa sangre nos trajo, Señor, el Evangelio, y el Evangelio de tu gracia, Señor. Esa sangre, Señor, nos anoticia a nosotros que dejamos de ser pecadores para ser tus hijos. Señor, que somos la justicia de Él. Señor, gracias te damos porque esa sangre, Señor, tiene un hablar dulce, que esa sangre tiene un hablar, Señor, lleno de amor, Señor, lleno de vida. Señor, ayúdanos, Señor, a descubrir esa sangre en nosotros, ese hablar en nosotros, esa vida en nosotros, Señor. Señor, ayúdame primeramente a mí, Señor. Bendice a los hermanos, Señor. Señor, ayúdales para que ellos puedan, Señor, gozar esta vida, para que la puedan disfrutar. Señor, para que esta vida se haga responsable de sus cuerpos humanos, Señor. Ayúdales, Señor, para que podamos todos, Señor, disfrutar de esta nueva vida que tú nos has dado. Regocijarnos en esta vida, Señor. Repeler todo aquello que el enemigo quiera introducir, Padre. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a ver, a manifestar, Señor, esta vida dentro de nosotros, a través de nosotros, Señor, en medio de nosotros, que esta vida pueda, Señor, salir más que vencedora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor le bendiga. La reunión ha terminado, amado.